Bienvenidos una vez más al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 56 iniciamos con la serie de Frontend y en este primer capítulo vamos a hablar sobre los temas que estaremos tratando durante la serie. Disfruten. El día de hoy estamos Tomás Veras y Winner Crespo y empecemos hablando entonces de qué es Frontend. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Frontend? ¿Qué es un desarrollador Frontend? ¿Y cuáles son las partes que involucra este tipo de desarrollo? Tomás, cuéntame un poco de qué es quizás un desarrollador frontend. A mi percepción, un desarrollador frontend es esta persona que se encarga de trabajar más de cerca con lo que ve el usuario final. No es quien lo diseña, sino quien programa la interfaz que ve el usuario final de una aplicación. Si estuviéramos hablando de una aplicación web, sería quien se encarga de hacer toda la parte que renderiza el browser. Y si estuviéramos hablando de una aplicación móvil, quien hace la parte de lo visual de la aplicación móvil. Para mí, eso es un desarrollador frontend. Winner, ya que hablábamos de qué es un front-end developer, si le llama la atención a quien nos escucha, si le llama la atención ser front-end developer, hay tres cosas que van a escuchar mucho, por lo menos si te decides por las tecnologías web, que son HTML, CSS y JavaScript. HTML, a grosso modo, es el lenguaje que vas a utilizar para expresar el contenido que estará dentro de una página web. CSS es la tecnología que te va a permitir darle estilo, definir cómo se va a ver el contenido que tú muestras. Y JavaScript es lo que te va a permitir programar la interacción entre ese contenido. Algo que para mí es interesante es que estas tres tecnologías que hoy en día están bastante compenetradas cada vez que uno crea una aplicación web, eh, no salieron al mercado todas al mismo tiempo, lo que me hace pensar que en algún momento tuvimos aplicaciones que solamente eran HTML, que no tenían la belleza que CSS le inyecta con los estilos y tampoco tenían la interactividad que JavaScript le da a las aplicaciones. Lo que quiere decir que teníamos HTML, simplemente el contenido, teníamos texto, teníamos párrafos, teníamos botones, teníamos checkboxes, pero se veía probablemente bastante feo y tampoco era como tan interactivo para el usuario utilizar la aplicación. Luego entonces viene y tenemos lo que es el CSS que le aplica esa belleza, esa cada vez que uno usa una aplicación es como que lo hace una buena experiencia utilizar la aplicación, a eso me refiero. Y luego entonces viene JavaScript, que es bastante potente y te permite crear esa interactividad, cuáles son las acciones que la aplicación toma a partir de las acciones que tú como usuario vas haciendo en la aplicación. Eh, Es muy interesante, Winner, eso que tú mencionas. Incluso antes del CSS, lo que utilizaban, iba a decir que cuando tú agregas CSS a la aplicación, no solamente cambia el estilo de la página, sino que también cambia un poco cómo el programador desarrolla el contenido dentro de la página. ¿Por qué? Porque anteriormente, como se posicionaban las cosas en una página, era con tablas. Entonces, ahora tú tienes un HTML que te dice que ahí hay una tabla y que en la primera celda vas a poner tal cosa y en la otra celda vas a poner tal cosa. Pero todo eso tú lo estás haciendo porque tú no tienes un CSS que te permite decir, no, ponme en la barra de arriba esto a la izquierda, esto en el centro, aquello a la derecha. Entonces, de cuando se introduce el CSS, o mejor dicho, cuando se empieza a coger el CSS, los programadores ya desarrollan su contenido tal cual como lo que es. Y luego, con el estilo, es que definen cómo lo van a posicionar dentro de la página. Porque anteriormente eso también se hacía con HTML. yo recuerdo que antes de inmergirme en el mundo de lo que hoy llamamos front-end development, yo hacía aplicaciones web, pero yo era un full stack developer en un sentido, porque yo empecé realmente utilizando aplicaciones, eh, utilizando frameworks web que me permitían hacer la parte del backend y al mismo tiempo entonces enviar al cliente
lo que sea que se iba a representar en el frontend. Es decir, lo que hoy llamamos server-side rendering, que es otro tema que vamos a hablar más adelante también en la serie. Y recuerdo que entonces en ese momento todo el mundo se enfocaba en hacer que el servidor sea lo más robusto posible, que tenga toda la lógica del negocio dentro del código del backend. Y al final entonces, justo antes de que el servidor le respondiera al browser, era simplemente esto es lo que el cliente va a ver y punto. Ahí tenemos un botón que cuando el usuario le da clic, yo voy a refrescar la página porque voy a ir al servidor a hacer parte de la lógica del negocio y luego voy a retornar una página nueva con lo que sea que eso resulte. Que hoy en día es un poquito hasta ilógico pensar que el usuario tiene que refrescar la página para obtener diferente información desde el browser. Y entonces poco a poco uno fue cambiando la mentalidad de en vez de ir al browser y refrescar la página completa, entonces yo pudiera obtener una parte de la información y solamente actualizar una parte de la página con esa nueva información que voy obteniendo. Y entonces empieza a llegar el tema de lo que era jQuery. Y recuerdo que comencé a utilizar jQuery para hacer ese tipo de cosas. Tengo un Ajax call que voy a buscar una parte específica de la información diferente que necesito del backend para entonces refrescar esta parte, este elemento dentro de la aplicación sin hacer un full refresh de la aplicación. Y después entonces llegaron otras cosas como los frameworks de JavaScript que te permiten tener un single page application, SPA como le llaman, que básicamente es, tú tienes una aplicación donde tú nunca haces un full refresh de la aplicación, sino que tú vas haciendo un mimic de que tú vas cambiando de página en página y mostrando diferente contenido que lo hace más interactivo y mucho más rápido para el usuario utilizar la aplicación. Y cada uno de estos temas vamos a ir hablándolo durante la serie. Por ejemplo, cosas que vamos a mencionar es que para trabajar con una aplicación frontend, tú no solamente estás pendiente de, de la funcionalidad de la aplicación, sino que hay otros temas que también son bastante importantes para un desarrollador frontend. Tomás, ¿tú puedes mencionar alguno de estos? Claro, mira, tenemos algo que se llama accesibilidad. Tenemos el performance de la aplicación, tenemos UI, UX y tenemos security. Para que tengas una idea de qué es cada cosa, accesibilidad es algo que se contempla dentro del desarrollo, donde tú consideras la condición de tu usuario final. Me refiero con condiciones si tiene alguna dificultad para ver, dificultad para tocar la pantalla, por ejemplo, o para dar clic. Todo eso es accesibilidad. El performance es qué tan rápido, qué tan fluido se mueve tu aplicación. UI, UX eh, se refiere a cómo se ve la interfaz de tu aplicación y cómo se siente la experiencia al utilizar tu aplicación. Y security son los aspectos de seguridad que se contemplan cuando tú estás desarrollando. Otro tema que vamos a hablar durante la serie también es que la idea es ir de lo más básico que involucra el front-end development hasta lo que hoy en día utilizamos como normal. Entonces vamos a hablar de cómo funciona la web, qué es HTTP, qué es un HTTP request. Vamos a hablar de los frameworks de JavaScript. Vamos a hablar obviamente de HTML, CSS, JavaScript. Vamos a hablar de control de versiones, Git, GitHub y demás. Vamos a hablar de, como decía Tomás, seguridad. Vamos a hablar de manejadores de paquetes, NPM, Yarn. Vamos a hablar de los build tools como Grunt, Webpack y otros. Vamos a hablar de los JavaScript frameworks, como ya mencioné, React, Angular, Vue, entre otros que quizás son más viejos, que ya no se utilizan probablemente. Vamos a hablar de cómo testear la aplicación, de cómo tener test en la aplicación para asegurar que tú no tengas ningún regression, ninguna regresión de bugs que tú ya hayas resuelto anteriormente y de que tú te asegures de que la aplicación funciona tal cual como tú esperas siempre, sin importar los cambios que tú hagas. Como decía Tomás, vamos a hablar de performance, cómo mantener el tamaño de tu aplicación en una cantidad deseada, por decirlo de alguna manera.
para que eso no afecte el performance de la aplicación, para que no afecte la experiencia del usuario al momento de utilizar la aplicación. Vamos a hablar de SPAs, que son Single Page Application. Vamos a hablar de PWA, que son Progressive Web Apps. Vamos a hablar de Server-Side Rendering y vamos a hablar de otros temas también que van a ir viniendo en los próximos episodios. Exacto. Podemos hablar también de automatizaciones, podemos hablar de cómo tú llevas tu aplicación a producción, de cómo tú, ¿qué más? Bueno, tendremos muchos temas. Síguenos el hilo de los episodios de esta serie. Lo vamos a poner en el título. Y esta serie está tanto para la persona, estamos pensando esta serie tanto para las personas que están iniciando en el mundo de desarrollo como las personas que ya son parte del mundo de desarrollo web para que solidifiquen más algunos conocimientos, algunos temas. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber qué te pareció el nuevo formato. Y si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en YouTube, Spotify, Stitcher y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana.